Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams. En esta ocasión vamos a compartir el audiolibro de Una mujer sabia construye su casa por una tonta que primero construyó en arena movediza, escrito por Ellen Taylor. Introducción. El libro Mujer Sabia, que hoy tienes en tus manos, no debe trabajarse en él solamente una vez para luego ponerlo a un lado. Es mi esperanza y oración que le dará el deseo y el hambre de buscarlo a Él primero, a nuestro Padre Celestial, antes de las cosas que son provisionales. Mientras lee cada capítulo, verá claramente que su corazón y pasión deben ser para el Señor. Las Escrituras son todo lo que usted necesita para renovar su mente en la manera de pensar de Dios, mientras usted bota todas las opciones de sus amistades, familia, lo que aprendió de niña y del mundo. Entonces estará lista para reconstruir su vida sobre la roca, al ser una mujer que vive la palabra y no solo alguien que la escucha solamente. Antes de reconstruir debe tener buenos planos. Sus planos deben ser su palabra, los cuales encontrará en las siguientes páginas. Luego debe encontrar la piedra angular donde construirá todo. Nuestra piedra angular es tomar a Jesús como Señor, no solo como su Salvador. Entonces sobrepasará en gozo mientras se convierte en su bella novia. Con una mente renovada, los planes del Señor y Él a su lado, usted podrá reconstruir su vida en lugar de construir tontamente sobre arena movediza. Aquellas de ustedes que estén sentadas en medio de escombros porque sus casas se han venido abajo, realmente tienen la ventaja. Están motivadas para comenzar a reconstruir su vida. Ahí era donde yo me encontraba cuando primero comencé a escribir este libro para mujeres. Fue doloroso para mí, pero valió la pena cada lágrima que lloré. La palabra de Dios es verdadera, así que esta vez, cuando las lluvias más recientes vinieron, mi casa se mantuvo en pie y prosperó. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Esto lo encuentras en Ageo capítulo 2, versículo 9. Esta vez no hubo más dolor ni tristeza, ya que el Señor era todo lo que yo quería y todo lo que necesitaba en mi vida. Al buscarlo a Él añadió todas las cosas para mí y mis hijos. Para Él toda la gloria y toda la alabanza. Para aquellas de ustedes que están viviendo en una casa que solo hace chirridos, o a lo mejor se mueve cuando el clima cambia, puede que se sienta segura y protegida, pero confíe en mí. Las lluvias vendrán a su vida. Recuerde, Jesús dijo que cuando las lluvias vinieran, no si las lluvias vinieran. Y Él es muy claro de que todo aquel que ha construido su vida y su casa sobre la roca no se caerá. Y en cambio, si es lo contrario, grande será la caída. Sus lluvias y vientos vendrán en forma de enfermedad o muerte en su familia, problemas económicos, o para muchas la infidelidad de su esposo, que la abandone o se divorcie de usted como pasó en mi matrimonio. De todas maneras, Dios es fiel y Él usará lo que Él sabe que llamará su atención. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso lo encuentras en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Les aseguro que todas nosotras tendremos pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Por lo tanto, construyamos nuestros hogares firmemente en la piedra de Jesucristo y su palabra.
Capítulo 1. Sobre la roca. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. ¿Está su vida construida sobre la roca? ¿Está segura? La palabra de Dios dice que las lluvias vendrán. Pueden ser en forma de crisis financieras, la muerte de algún familiar querido, infidelidad, traición, problemas de salud o un niño rebelde. ¿Será capaz de soportar una crisis? Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Señoras, es hora de que todas nosotras construyamos nuestras vidas firmes en la roca de Jesucristo, que es su palabra. A nosotras las mujeres nos encanta ir a estudios bíblicos y a multitudes de seminarios, ¿verdad? Nos saturamos con más y más estudios, pero aún nuestras vidas y nuestros hogares están en caos y se están derrumbando. La mayoría de los hombres en nuestras vidas están tan ocupados con pasatiempos, deportes y sus trabajos que pasan poquito tiempo, si acaso, estudiando la palabra de Dios para ellos mismos. Ni desean la intimidad con el Señor porque tienen la costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Los caminos de la vida, los cuales han penetrado la Iglesia y sus enseñanzas, solamente garantizan el derrumbamiento de nuestras esperanzas y planes para nuestro futuro. ¿Sabe bien lo que la palabra de Dios le dice a usted como mujer, como esposa o como una madre? ¿Ha leído los planes que encontramos en la Biblia y modelado su vida basada en ellos? ¿Sabe lo que dice Dios de cada área de su vida para usted también pueda compartir su opinión y construya su vida en ellos? ¿Doctrina sana? Los cristianos disfrutan los mensajes de un pastor, programas de radio cristianos o programas de televisión cristianos que nos inspira para el Señor. Pero, ¿qué pasa con esos mensajes que traen convicción real? ¿Le corre o abraza la verdad? Muchos de nuestros predicadores hoy en día piensan que necesitan atraer a multitudes de gente por razones financieras y le dicen a su congregación u oyentes lo que ellos quieren oír para atraer esa gran multitud de gente y las mayores ofrendas para su ministerio. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Lobos feroces. Jesús nos advirtió de líderes espirituales que tratarían de decepcionarnos.
Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 16. Podemos ver los frutos financieros de muchos ministerios, pero muchos de sus seguidores están faltos de conocimiento. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Cuando escucha al predicador cristiano más popular, ¿está segura de que su información es basada en la Escritura o está basado en psicología y las ideas del hombre? ¿Sabe la diferencia? El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 28. ¿Es capaz de distinguir el higo de los granos? Halle sabiduría. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 14. Si escuchara un mensaje fuerte titulado El poder de la sumisión, o es una mujer contenciosa, o ganar un esposo sin una palabra, ¿abrazaría el mensaje con entusiasmo o se escaparía de la verdad? Su propósito. ¿Sabe la diferencia entre la condenación y convicción? Satanás trae condenación o la culpa que nos pesa, pensamientos que nos hace sentir sin esperanzas. El Señor, sin embargo, con amor nos pone convicción en nuestro espíritu para poder enseñarnos las cosas en nuestras vidas que necesitan cambiar. Creando calamidad. ¿Sabía que muchas veces es Dios y no el enemigo quien trae calamidad, cual está definido como una situación desastrosa o también miseria o sufrimiento, resultado de un evento desastroso en nuestras vidas para fortalecer nuestra relación con Él? Fue Dios quien creó las muchas pruebas en la vida de Jonás para traer obediencia, y fue el Señor quien convirtió a Saúl ciego para poder cambiarlo en el apóstol Pablo, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto. Nubes hagan llover justicia. Que se abra la tierra de par en par. Que brote la salvación. Que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Isaías capítulo 45, versículo del 6 al 8. Mis caminos, mis pensamientos. Lo que está escrito en las siguientes lecciones puede ser extraño para usted. Muchas de estas verdades son rara vez, si alguna vez, predicada del púlpito, escuchada en la radio cristiana o escrita en libros cristianos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías capítulo 55, versículo 9.
Estas enseñanzas se pueden encontrar fácilmente en las Escrituras, pero son muchas veces pasadas por alto, aguadas o cambiadas de contexto para justificar una opinión opuesta o hasta para justificar el pecado. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras. No seas que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Proverbios capítulo 30, versículo del 5 al 6. Un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Está su corazón quebrantado y arrepentido? Debe de estarlo para recibir la verdad. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Salmo capítulo 51, versículo 17. Su corazón quebrantado es la tierra firme que Dios ha dicho que producirá fruto. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23. No lo oyeron. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus ojos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Mateo capítulo 13, versículo del 16 al 17. Necesitará un oído para oír, que significa escuchar y querer adquirir la sabiduría completa que la Biblia nos ofrece. Medita día y noche. Necesitará renovar su mente para alinearla con todo lo que dice Dios. Muchos confían en lo que es popular de acuerdo con la norma del mundo o siguen a los que llaman expertos en un campo en particular. Nunca debemos olvidar que Dios es nuestro creador. ¿No sabrá Él cómo tratar con cada circunstancia o relación que Él ha creado? Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Salmo capítulo 1, versículo del 2 al 3. Su palabra es la verdad. El enemigo tratará de tentarla en rechazar lo que está escrito en este cuaderno de trabajo. Quizás tratará de causar división haciendo que piense o diga que no está de acuerdo con el autor. Primero, no importa lo que el autor está escribiendo o diciendo. Lo único que importa es lo que dice Dios, ya que Él es el autor y creador de la vida. Por eso es que debe de leer todas las escrituras para saber lo que está diciendo Dios. Segundo, debemos recordar que el enemigo tratará de desanimarla y la división es una de sus tácticas favoritas. Si no cree en lo que está escrito en estas lecciones, tiene 3 cosas para escoger.
1. Puede hablar con alguien que usted sabe va a estar de acuerdo con usted. 2. Puede tomar lo que quiera y pasar lo que no le gusta, como es un bar de comida. O 3. Puede buscar la verdad. Santificados en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Por favor, escoja la verdad. La verdad no es para temerle, en vez la dejará ser libre. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. De nuevo, si tienen alguna pregunta sobre algún material presentado, les sugiero que busquen la palabra para encontrar la verdad. Busque y hallará. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. Lucas capítulo 12, versículo 31. Por eso les digo esto: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Lucas capítulo 11, versículo 9. Use su concordancia. Permita que el Señor le guíe en la verdad. Debe memorizar un verso y repítalo muchas veces en su mente. Entonces un día será como si la luz se encendiera en un cuarto oscuro y conocerá la verdad. ¿No vale la pena el esfuerzo? ¿Tiene tiempo? Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Salmo 90, capítulo 12. Si lo buscamos primero, Él promete que todo lo demás será entregado a nosotros. ¡Qué promesa tan maravillosa! Hambre y sed. Si somos creyentes, si somos cristianos, seguidores de Cristo, entonces nuestro propósito en la tierra es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Eso no es lo que hizo Jesús con su vida? Y si nos llamamos cristianos, estamos supuestos a ser seguidores de Cristo. ¿Pero lo somos? ¿Cómo seguimos a Cristo? Quizás ha tratado de seguir a Cristo muchas veces, pero se tropezó y no pudo continuar. Si puede abrir su corazón a Dios y continúa leyendo las Sagradas Escrituras que encontrará en las siguientes lecciones, su palabra le causará hambre y sed para Él y su verdad. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Mateo capítulo 5, versículo 6. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios, busco estar cerca de ti. Salmo capítulo 42, versículo 1. Qué manera tan maravillosa de sentirse sobre el Señor y su palabra. Su palabra. Las Sagradas Escrituras de Dios serán las palabras más importantes en las siguientes páginas. Por favor, no las salte. Su palabra sana, con solo una orden lo sanó. Así lo salvo de la muerte. Salmo capítulo 107, versículo 20. Su palabra es la luz que iluminará la oscuridad. Tu palabra es la lámpara que alumbra mi camino. Salmo capítulo 119, versículo 105. Su palabra es verdad. Todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para siempre. Salmo capítulo 119, versículo 160. Solamente hágalo. Ya cuando empiece a entender y aceptar las verdades de Dios, entonces tendrá que hacer su palabra. Obedezcan el mensaje de Dios. Si solo lo escuchan y no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les sucederá lo mismo que a quienes se miran en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Santiago capítulo 1, versículo del 23 al 24.
debe poner acción en lo que ha aprendido o nunca habrá cambio en su vida. Apasionada por lo que es bueno, deje que este pensamiento sea común y corriente en su mente. Este libro de trabajo ha sido escrito por una mujer apasionada. Me convertí en una mujer apasionada por él cuando me encontré acorralada en una esquina de mi vida, cuando me estaba hundiendo y buscando algo o a alguien que me salvara. Pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Mateo capítulo 14, versículo 30. Me convertí en fanática cuando vi un vacío en mi vida que hacía doler a mi corazón, al igual que a mis entrañas, porque necesitaba desesperadamente llenar ese vacío. Si es que usted está en ese lugar ahora mismo en su vida, entonces usted también será una mujer apasionada por él. Abrace y obedezca su palabra apasionadamente, con mucho entusiasmo. Las enseñanzas apasionadas necesitan obediencias apasionadas. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Yo reprendo y disciplino a los que me aman. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Jesús llamó a esa clase de obediencia cuando caminó esa tierra. ¿Qué puede ser más apasionado que esto? Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Mateo capítulo 18, versículo 8. Yo diría que estas son instrucciones bastante apasionadas de nuestro Señor. Ven, sígueme. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículos del 21 al 23. ¿Somos como el hombre rico a no estar dispuestos a seguir a Jesús porque tenemos miedo a lo que nos pida que entreguemos? ¿Cuántas veces ha llamado pero estaba muy ocupada con las cosas de este mundo y no podrá seguirlo? No pierda la oportunidad ahora. Él está llamando su nombre. No tiene idea cuánto Él la añora. Pon a un lado toda tu carga. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículo 22. Debes de hacer cambios en tu vida inmediatamente y haz el compromiso de seguir a Jesucristo. ¿Cuándo será la próxima vez que te llame? ¿Será esta tu última oportunidad? Ahora piensa en este verso. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Santiago capítulo 4, versículo 14. Haga que cada momento cuente, todos los días que cuenten. Tibio.
Para todos ustedes quienes están convencidos que tienen una vida feliz y un hogar estable, este libro de trabajo podría ser un poco apasionado porque no hay nada que le motive a cambiar. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 15 al 16. Dios vomita al cristiano tibio. ¿Está apasionada por Él? ¿Qué tiene que hacer Él en su vida para que se mueva hacia Él y su palabra? Yo sé lo que tomó para mí y para la mayoría de los miembros de nuestra restauración fraternal. Pobre en el espíritu. Aquellos que son pobres tienen nada. Sin embargo, es más fácil para ellos dejar todo para seguirlo a Él y a su palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Está espiritualmente quebrada? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Mateo capítulo 5, versículo 3. Si estuviera finalmente quebrada, estuviera rezando diligentemente para poder pagar sus cuentas, para que usted y su familia pudieran comer. Pero ¿qué pasa con la comida espiritual que usted necesita para compartir con sus hijos y otros que le rodean que no conocen al Señor? Construyó su casa en la arena. Vamos a ser honestos. Muchas de nosotras hemos construido nuestra casa en la arena hundida de los valores del mundo. Buscamos todo en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió y predicó. Sabe que es solamente cuestión de tiempo antes de que se caiga su casa de cartas. Hemos visto las señales, hemos visto a otros cristianos caer. ¿Qué le hace pensar que quedará parada cuando la adversidad ataque? Las mujeres que encuentren y lean este libro de trabajo, que ya tienen sus casas derrumbadas y grande fue su caída, realmente tienen una ventaja. Como no tienen dónde vivir, recogen los pedazos de escombros y empiezan a reconstruir. No tienen para escoger, Dios se las construyó. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo capítulo 7, versículo del 26 al 27. Empiece a construir su casa paso por paso, tabla por tabla, sobre la roca de Jesucristo. Use solamente su palabra como sus planos. Deje que este libro de trabajo le motive y le ayude a iluminar esas áreas de su vida relacionadas a las circunstancias y situaciones de su vida que necesiten ser cambiadas. No le tenga miedo, recuerden el Señor. Esperen mucha burla cuando empiecen a reconstruir sus vidas. Lean el capítulo 4 completo de Nehemías para motivación y preparación. Ante sus compañeros, el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Nehemías capítulo 4 versículo 2. Subraye en su Biblia los pasajes en Nehemías que explican lo que los judíos hicieron para vencer a esos que trataron de detenerlos. Primero, ellos rezaron cuando otros empezaron a burlarse de ellos.
y Dios les dio dirección y más la mente para trabajar. Después pusieron sus defensas día y noche. También sabían sus debilidades y pusieron defensas adicionales en esas posiciones. Suena un poco como una guerra, ¿verdad? Para más información en la guerra espiritual que está enfrentando diariamente, mire la lección 5, ganado sin una palabra. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Los líderes también tuvieron que pelear contra el temor de esos que los seguían. Necesita ser espiritualmente fuerte para inspirar a sus hijos y a los cristianos débiles que están disciplinando cuando empiezan a tener. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Nehemías capítulo 4 versículo 14. Eventualmente el enemigo vio que fue Dios quien peleó en el lado de Israel. Nuestro enemigo y esos que trabajan para él también verán al Señor, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Le daré consejo y velaré por ti. ¿Continuará con las siguientes lecciones con el compromiso apasionado necesitado? No podemos hacer los cambios nosotras mismas. Somos pecadoras. Nuestra honradez no es nada excepto trapos sucios. Sin embargo, cuando dejamos que Dios trabaje en nosotras y a través de nosotras, Él empezará a hacer cambios desde lo más profundo en nosotras. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debas seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Salmo 32, versículo del 8 al 9. Según su propósito. El Señor viene hacia nosotros en el momento exacto de nuestra necesidad. Él nos permite llegar a ciertos puntos en nuestras vidas para aprender a depender de Él. Son en los tiempos de dolor que lo buscamos y entonces Él nos deja encontrarlo. Es solamente durante nuestros quebrantos que los verdaderos cambios de la vida se hacen. Podemos alabarlo en todo porque tenemos la seguridad que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Podemos ver este pasaje en Romanos que nuestra meta debe estar de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿cuál es su propósito para nuestras vidas? Muchas de nosotras entendemos Romanos capítulo 8, 28, pero para entender bien su propósito debemos de continuar leyendo. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 31. ¿Sus actos lo niegan? ¿Lo ama lo suficiente para obedecerlo? Entonces, más preocupadas con nuestro propósito o con su propósito en cada situación de nuestra vida. ¿Dónde está su corazón? Muchas veces cuando un juicio entra a nuestras vidas, obedecemos para poder protegernos de lo que nos está lastimando.
Si el juicio o el sufrimiento continúa, empezamos a ver la necesidad para un cambio permanente. Desarrollamos un sentido que revela la razón o las razones por las cuales Dios ha permitido ese juicio. Posiblemente es para nuestra salvación o la salvación de alguien querido, pero ciertamente el juicio es para nuestra santificación, para que nuestros actos no lo nieguen más como nuestro Salvador. Profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Tito capítulo 1 versículo 16. Mi corazón de piedra. Al mirar adelante al día de nuestra glorificación, Dios nos anima a ser apasionadas en nuestras vidas cuando oremos. Él quiere que lleguemos al punto de que de veras grite para Él y luego grite por Él. ¿Cuándo llegará a ese punto? ¿Gritará en tiempos de frustración o tendrá que llegar al punto de perder algo o alguien que quiere? Quizás es solamente la amenaza de perder a alguien que lo lleve a ese punto. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tan duro es nuestro corazón? Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Está dispuesta a pedirle a Dios por este cambio en su corazón? El Señor dijo, si solamente lo pide, lo recibirá. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Reacio a las reprensiones. Si verdaderamente somos cristianos, seguidores de Cristo, entonces anhelaremos estar más cerca de Él. ¿Usted lo anhela? ¿O en vez se rodea de cosas que matan ese deseo? Si es así, entonces no es cristiana ardiendo por Dios, es un inconstante. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. Proverbios capítulo 14, versículo 14. ¿Recibirá el pago o el premio? El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Un corazón quebrantado y arrepentido. Usted se dice a sí misma que hace tanto para el Señor, pasa tanto tiempo en la iglesia o encargada de varios comités. Cree que este es el verdadero sacrificio y que está bien con Dios. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace en los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Salmos capítulo 51, versículo del 16 al 17. Entristecido al punto de arrepentimiento. Para poder arrepentirse y apartarse de la vida tibia en que vivimos, debemos de estar entristecidos. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lo lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo del 9 al 10. Destruyendo argumentos y toda altivez. ¿Qué la está separando del conocimiento de Dios? ¿Qué no le permite leer su palabra diariamente o pasar tiempo con Él sola antes de irse corriendo? Si Dios no es primero en su vida, ¿qué o quién es? ¿Su familia, su trabajo, pasatiempos o la televisión e entretenimientos? ¿Qué le mantiene tan ocupada cada día que no le permite ni siquiera pensar en Dios por un momento de su tiempo precioso?
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 5 al 6. Despojémonos de todo lastre. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Confiésense unos a otros sus pecados. Esas personas que han permitido ser convictas mientras leían este capítulo, sé que están listas para permitir un cambio en sus vidas. Si están listas, empiecen por confesar. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Si no está aquebrantada, probablemente pondrá este libro abajo, pero lo continuará leyendo solamente para demostrar que es una buena cristiana o piensa que lo es. Sin embargo, lo que importa es lo que puede perder por no abrir su corazón y su vida a un cambio. No pierda lo que Dios tiene para usted. Él la ama y desea ser generoso con usted. No sean sorprendidos por el fuego de la prueba. Este libro de trabajo fue escrito por alguien que estaba completamente quebrantada. Dios usualmente usa a personas en nuestras vidas para quebrantarnos. Puede que sea una molestia al principio, luego se convierte en una completa frustración. ¿Lo buscamos a Él en ese momento o en vez endurecemos nuestro corazón o nuestro cuello? Dios está tratando de cambiarnos, de darnos forma, para hacernos nuevas en Él. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Usualmente a nosotros no nos gusta la situación y definitivamente no nos gusta la persona que Dios usa para traernos los juicios y frustraciones a nuestras vidas, porque no podemos ver que Dios está detrás de todo. Nos enojamos con la persona o circunstancias que Él usa. Primero tratamos de cambiar la relación y cuando eso no funciona, tratamos de romper la relación, solamente para encontrar que las mismas frustraciones nos persiguen en la próxima relación. Querida creyente, es el Señor quien está tratando de darnos la vuelta. Gentilmente al principio puede, pero luego un poco más firme. Has quitado amigos y seres queridos. Dios a menudo tiene que quitarnos a algún amigo o algún ser querido para poder ponerse Él primero en nuestras vidas. Podemos estar en una relación terrible, un matrimonio frío o estar separadas o divorciadas. Nuestros hijos o nuestros padres o mejores amigos quizás no nos están hablando. Posiblemente nuestros hermanos o hermanas no se están comunicando con nosotros tampoco. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Salmos capítulo 88, versículo 18. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos.
el peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Salmo capítulo 88, versículo del 6 al 8. Ellos mirarán a Dios. ¿Cómo puedo yo ver al Señor? Primero, debe de tener una experiencia de renacer. Luego, Él empezará su purificación interna. Si no entendemos los caminos de Dios, nos podemos desanimar y muchas dudas entrarán en nuestras mentes. Dichosos los corazones limpios, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Él quiere que nuestras vidas reflejen a Jesús. Eran radiantes. ¿Quieren reflejar el amor y el resplandor del Señor? Ahora mismo, mi querida hermana en Cristo, es oportunidad, no la pierda. No le dé la vuelta, hágalo ahora. Camínese a Él y a Él solamente. Hágalo ahora mismo. Radiante están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Salmo capítulo 34, versículo 5. ¿Ha revisado su tolerancia últimamente? ¿Se ha caído? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis capítulo 4, versículo del 6 al 7. ¿Cómo está? Si no está bien, entonces Dios dice que el pecado le acecha. Quizás ya ha dejado entrar el pecado. Entonces ore esto ahora. Lo que tenga que hacer para ablandar mi corazón a tus lecciones, Señor, hazlo. Aplicación práctica. Oyente de la palabra y no practicante. Al final de cada lección habrá tarea, una guía de estudio o preguntas de discusión, un examen o aplicación práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Santiago capítulo 1 versículos del 23 al 24. Contra ti solamente he pecado. Para poder reconstruir sobre la roca necesitamos reconocer nuestros pecados ante Dios. Hasta que no entendamos que somos pecadores, no podemos tomar un paso más. Mientras leía esta lección, ¿se dio cuenta de sus pecados o hizo excusas o culpó a otros? Mi querida, si está imitando al mundo, racionando sus pecados o faltas y haciendo excusas por lo que hace y al mismo tiempo señalándoles a otros, especialmente a su esposo, a sus padres o a sus hijos, sus pecados y defectos estará dirigida a una muerte espiritual. En vez de mirar a otros quienes han caído en alguna área, mírese a sí mismo. Si estás bajo una convicción fuerte, por favor deténgase ahora, quédese sola con Dios y pídale que el Espíritu Santo le enseñe y le declare culpable de sus pecados frente a Dios. Pídale que le revele sus ofensas y a quienes ha ofendido. Empiece orando esta oración. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y limpia de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría.
Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un corazón quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 51, versículo del 1 al 17. Confiesa tus pecados. Cuando confesamos nuestros pecados ante Dios, necesitamos admitir que nos hemos quedado cortas y confesar nuestras faltas a cada uno de nosotros. De nuevo, si su conciencia está seca, puede reducir su pecado y nunca tendrá victoria sobre ella en tu vida. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Su palabra los sanó. Es la palabra de Dios que no cambiará y nos sanará. Envió su palabra para sanarnos y así lo rescató del sepulcro. Salmos capítulo 107, versículo 20. Necesitamos renovar nuestras mentes. Usar tarjetas de 3x5 y escribir versos de esta lección que ha traído la mayor convicción en su corazón. Luego haga lo mismo con las demás lecciones. Lleve las tarjetas consigo, póngalas en la cartera y sáquelas a menudo cuando se le pida el Espíritu Santo. Si no siente la pedida, ore para que se lo dé. Con Dios. No debemos de operar en la carne, debemos trabajar con Dios, movernos en su dirección y usar su espíritu para hacer lo que debamos. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Marcos capítulo 10, versículo 27. Pero él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 27. Cualquier otro plan nos causará eventualmente y nos rendiremos. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Operar en la carne solamente traerá un cambio externo, temporario en vez de vida eterna permanente. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Solamente dele a Dios todas las áreas de su vida que le dan dificultad. Un hombre justo cae. Tenga cuidado que el tropiezo y el fracaso llegará, pero debe levantarse, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Todos caerán, pero lo que usted hace cuando se cae es lo que divide al justo del injusto.
La 10ª lección de este libro está dedicada a hacernos conscientes de las tribulaciones de la vida cristiana. Pero por ahora vamos a estar conscientes de que podremos estar amarrados al cordón de nuestro pecado hasta que odiemos tanto ese pecado que llamaremos en alto a Dios continuamente para ser librados de esas tentaciones. Al malvado lo atrapa sus malas obras, las cuerdas de su pecado los aprisionan. Proverbios capítulo 5, versículo 22. De nuevo debemos trabajar con Dios, sabiendo muy bien que Él es quien mejor sabe. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. Isaías capítulo 45, versículo 9. Presumir sobre mis debilidades. Finalmente, ya cuando nosotras a través de Cristo hemos ganado la dulce victoria, debemos de compartir nuestros testimonios con todos aquellos quienes Dios nos trae a nuestras vidas. Algunas encuentran fácil compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Otras no comparten. Sus defectos o la gracia de Dios con nadie. Es su secreto con el Señor sin duda. Dios enviará mujeres en su vida quienes abrirán una puerta para que pueda compartir lo que el Señor ha hecho por usted. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la espera que hay en ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Abrirá la boca. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les perdona sus pecados. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 3. Vamos a reentrenar nuestros labios, a compartir el poder de Dios sobre el pecado, humillándonos y haciendo alarde sobre nuestras debilidades. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Permito que el poder de Cristo viva en mí. Amén y amén. Compromiso personal. Para empezar a construir o reconstruir mi hogar en la roca, basado en lo que he aprendido de la palabra de Dios, me comprometo a confesar mi ser tibio hacia Cristo y tomar los pasos apropiados para renovar mi mente. Me comprometo a permitir que el Señor trabaje a través de mí para que yo pueda obtener la dulce victoria sobre mi vida pecaminosa. También me comprometo a darle a Dios alabanza y el honor que Él merece, compartiendo mis testimonios con otros. Fecha y firma. Tarea. Su palabra los sanó. Es la palabra de Dios que nos cambiará y sanará. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Salmos capítulo 107, versículo 20. Por lo tanto, debemos de empezar a renovar nuestras mentes. Primero, tarjetas de 3x5. Escriba los versículos de esta lección que le han traído más convicción y pasión por Dios en su corazón. Yo escribí varios versículos en cada tarjeta y los puse juntos con una liga. Ponga estas tarjetas en su cartera o bolso y sáquelas regularmente cuando el Espíritu Santo se lo pida. Si se lo pide, y ore y pídele a Dios que se lo recuerde. Segundo, sanación.
Si no nota un cambio en la manera en que está pensando o no está sanando en un área en particular, entonces es importante que ore para que el Señor le revele que está bloqueando su sanación. Algunas veces es bueno buscar los consejos de una mujer mayor. A menudo cuando tengo la oportunidad de confesar una debilidad, un temor, un pecado sin confesar, finalmente tengo una gran experiencia de crecimiento espiritual. Tercero, comparta la sabiduría de esta lección con una mujer quien está buscando de la verdad. Anótela y hable con ella. Hemos terminado el primer capítulo del libro Una mujer sabia. Es importante que lo escuche varias veces y poco a poco vaya anotando, porque hay tarea. Anote todos los versículos que le haya llamado la atención en tarjetas de 3x3 y téngalas cerca cada vez que necesite orar o necesite recordarlos. Recuerde que la oración le ayudará a poder identificar aquellos pecados que están escondidos muy profundo en su corazón y por tanto no la dejan sanar. Espero que este capítulo haya sido de mucha bendición para su vida y no olvide de suscribirse a este canal, tocar la campanita para que los nuevos videos le puedan llegar en notificaciones y recuerde que todo lo que hagamos y subamos al canal será de bendición para su vida. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Si a causa de tu proceso estás pasando por episodios de ansiedad, angustia y depresión, te recomiendo el uso de aceites esenciales puros de grado terapéutico doTERRA. Estos aceites esenciales te ayudarán a bajar todos esos niveles de ansiedad y para el control de tu salud emocional y física. Si deseas mayor información, puedes contactarte conmigo a través de mi WhatsApp que te lo dejaré aquí abajo.